Cordial saludo a todos y a todas los que escuchan este video y a Jason. El día de hoy vamos a exponer nuestro caso de la materia de Derecho Penal General, en el cual el orden del video va a ser primero presentación de los hechos, segundo va a ser un análisis respecto al apartado general del Código Penal sobre los hechos. Bueno, a continuación los hechos van a ser presentados por mi compañero Jason. Jason, mucho gusto. Gracias, Nicolás. Bueno, empezando por la narración de los hechos, el pasado 28 de mayo del 2021, la joven Laura Camila Nova Méndez, mayor de edad, con estado de embarazo avanzado y notorio, salía de su trabajo a las 8 de la noche, que queda ubicado en el centro comercial Gran Estación de la ciudad de Bogotá. Con ella llevaba 5 millones de pesos en efectivo en su maleta. Como el transporte de Transmilenio cercano se encontraba fuera de servicio debido a que en días anteriores las estaciones habían sido vandalizadas, Laura Camila optó por salir a la calle y tomar un taxi que la llevara a su domicilio ubicado en el barrio Tabora, en el noroccidente de la ciudad de Bogotá. En el transcurso del recorrido, la joven se encontraba distraída con el celular, sin percatarse de los lugares por los que se movilizaba el taxi que manejaba el señor Ramiro Pérez, el cual, con el fin de ganar el dinero extra y querer hacer varias carreras al tiempo, paró y recogió a dos hombres, Juan Castro y José Alarcón, sin que Laura se diera cuenta de que Ramiro pudiera realizar y sin que Laura diera el consentimiento de que Ramiro pudiera realizar otro viaje distinto al punto final que era el barrio Tabora. Uno de los hombres se sentó en la silla del copiloto, apuntando con un arma a Ramiro para que siguiera conduciendo hacia el sur de Bogotá por la autopista sur, cuyo punto de finalización del recorrido era un potrero cerca del municipio de Soacha. Ahí dejaría a la víctima. José se sentó atrás junto a Laura Camila y sacó un sobre pequeño cuyo contenido era de escopolamina. Se lo echó en la cara a Laura para drogarla y acto seguido Laura reaccionó empezando a empujar a José para abrir la puerta del vehículo. En este momento, Juan se pasa a la silla de atrás y sostiene a Laura con fuerza, mientras que José sacaba las pertenencias de la joven y todo el dinero que llevaba consigo. Todo esto mientras que Ramiro seguía conduciendo el carro. Ahora bien, una vez la joven se encontró completamente drogada, José aprovechó ese momento para acceder carnalmente de ella y penetrarla, generando así desgarros en la zona genital y contusiones en el cuerpo. Cuando llegaron al municipio de Suacha, punto de finalización antes pactado, bajaron a la joven del vehículo y la tiraron al potrero. Ramiro se percató que Laura estaba reaccionando, ya que a la joven se le estaban pasando los efectos de la escopolamina. José empezó a golpear a Laura en el suelo, dándole patadas y puños. Mientras José acometió contra ella, Juan le decía a Ramiro que debía apuñalar a Laura con un objeto cortopunzante en el cuerpo, si no lo mataban era a él, a Ramiro. Luego de ello, los tres hombres subieron al taxi y procedieron a huir del lugar. Más adelante llevaron a Ramiro del taxi y se llevaron el vehículo de Ramiro, el taxi. Sin embargo, la joven Laura Camila sobrevivió a las puñaladas propinadas y en adición, ella estaba embarazada de 6 meses. Por motivo de los golpes propinados por José, esta muchacha perdió el bebé. Ahora bien, Juan y José se bajaron del vehículo en la localidad de Bosa, lo dejaron abandonado en el callejón que quedaba ubicado por ese sector de la localidad y ahí mismo los recogió un carro particular Nissan de color gris que los estaba esperando y estaba siendo conducido por el señor Alberto Díaz para así poder emprender la huida de estas personas antes dichas. En adición, ahora voy a partir a explicar lo que viene siendo el análisis de conducta frente a los hechos narrados del caso concreto. En el caso planteado se presentaron varios comportamientos que lesionan y ponen en peligro el bien jurídico tutelado por la ley penal como lo es la vida, integridad personal, libertad, salud y patrimonio. Se presentó un comportamiento humano de personas singulares. La conducta se presentó de manera externa y la conducta de José, Juan y Ramiro se presentó en ella
voluntariedad libre de influencias internas o externas, ya que se obedeció a una decisión autónoma de cada uno de ellos. En el presente caso concreto no se da ausencia de voluntariedad y por ende la responsabilidad, ya que el comportamiento de los sujetos fue voluntario. Ahora bien, mi compañero Nicolás Bassani va a hablar acerca de los tipos penales presentados en el caso concreto. Vale, referente al análisis de la tipicidad objetiva, vamos a entrar a mencionar los tipos penales que se encuentran. Vale anotar no de manera individualizada, sino de manera en general, ¿sí? Al final de este video vamos sí, ya con el análisis en concreto del caso y con los puntos claves para entenderlo, hacer una individualización de cada tipo penal en concreto. Bueno, el primero nos encontramos ante el tipo penal consagrado en el artículo 169, el secuestro extorsivo, una conducta alternativa compleja con un ingrediente subjetivo del tipo, que es que es con el fin de que ese arrebate, se sustraiga a la libertad, sea con el fin de sacar algún provecho o cualquier utilidad, ¿sí? En el caso, pues recordemos que el iter criminis principal entre Juan y José era subirse, arrebatar a los miembros del taxi esa libertad para apropiarse de sus pertenencias y llevarlas a un destino, abandonar a un destino diferente, en este caso Suacha, a un potrero de Suacha para dejarlas a su suerte. Eh, También nos encontramos esa entre otra conducta que es el artículo 207. Este artículo habla sobre el acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Acá este artículo se configura debido a que, como bien se sabe, José accede carnalmente, no parte de ese iter criminis principal, a la muchacha, que está bajo los efectos de la escopolamina. Recordemos que la escopolamina pone a esa persona en una condición de inferioridad que impide que ella acceda o eh, tenga la suficiente capacidad para decidir si da consentimiento o tiene esa comprensión de la relación sexual. Por otro lado, nos encontramos ante un homicidio que más adelante vamos a explicar su modalidad de tentativa, consagrado en el 103, donde es una conducta simple, donde el sujeto nada más tiene que tener ese dolo y debe ser de resultado que debe ocurrir es la muerte. Y por eso más adelante vamos a hablar de la tentativa como tipo amplificador para que se pueda configurar este tipo penal. Hay otro tipo penal que es el del aborto preterintencional. Más adelante explicaremos la preterintención, pero vale recalcar de que los sujetos sabían de que era evidente y notorio el estado de embarazo de la señora. Se sabía de que si se le da unas puñaladas en el cuerpo, lo más posible era de que iba a tener una consecuencia, pudiese ser una lesión o hasta la muerte del feto. Entonces, en grosso modo, se configuraría esa preterintención, que más adelante vamos a profundizarla. Con el análisis de tipo subjetivo, se presentan dos formas en el caso concreto. La primera viene siendo el dolo. Este también lo podemos dividir en varios momentos, ya que frente al secuestro, los sujetos activos conocían y querían la realización de la situación objetiva descrita en el tipo penal. De esta forma se da un dolo típico directo o de primer grado de intención, ya que los autores persiguen la realización del delito al conocer y querer cometer la infracción. Ahora bien, frente al acceso carnal violento, el sujeto activo, José, actúa con dolo directo o en primer grado de intención, ya que perseguía la realización del delito al conocer y querer cometer la infracción. Frente al hurto, los sujetos activos conocían y querían conocer y querer cometer la infracción, por ende se comete dolo directo o en primer grado. Y frente al homicidio, el sujeto activo, que era Ramiro, persigue la realización del delito al conocer y querer cometer el tipo penal.
Se junta la intención y corporeidad para llevar el comportamiento. Ahora bien, frente a la segunda forma de tipo subjetivo presentado en el caso concreto, se puede presentar la preterintención, ya que frente al aborto por preterintención se presenta este en el momento en que el resultado producido excede la voluntad de José y es más grave que el que se quería producir, que eran las lesiones personales derivadas de los puños y patadas hacia Laura Camila. Esto presentado en el momento en que ella estaba en el potrero, en el municipio de Soacha. Y frente a la preterintención, José un comportamiento a título de dolo, ya que quería realizar las lesiones. A su vez, el resultado que se produjo excedió la voluntad de la gente. En adición, hubo previsibilidad por el agente, es decir, por José, de que su comportamiento podía producir ese resultado, ya que se notaba que Laura Camila, la víctima, se encontraba embarazada debido a la cantidad de meses, que eran 6 meses de embarazo, notándose de esta manera la prominente barriga que ella se veía. Ahora bien, vamos a continuar con la posición de garantía. Frente a ello va a hablar mi compañero Nicolás. Jason, efectivamente, sobre el punto de la posición de garantía, vamos a entrar a analizar la omisión impropia referente al señor Ramiro. ¿Por qué al señor Ramiro se le va a adjudicar este tipo de amplificador? Debido a que él era el que tenía, uno, primero que todo, la posición de garantía, ya que él voluntariamente, cuando él acepta hacer ese servicio, él acepta esta fuente de riesgo que era salvaguardar la integridad de su pasajera. Por otro lado, recuérdese que cuando uno toma un servicio de transporte público, uno hace un contrato desde ese momento, que es el contrato de transporte. El contrato de transporte dentro de uno de esos, de los deberes de quien recae la obligación es salvaguardar por esa integridad de quien transporta. Mm, Acá hay una ausencia de ese deber de cuidado, ya que él por ningún motivo tenía que subir a dos personas desconocidas para hacer una doble carrera. Él debió haber ido y dejar en un punto a su cliente y después si él quería hacer esa doble carrera, él debió haber recogido. Otro punto es que sí, efectivamente se generó el resultado, el resultado pues se hace, se apropian de las pertenencias de su pasajera, se roban su vehículo y debido a unos hechos imprevistos que en desarrollo indiferentes a este secuestro extorsivo, se le ocasionó a la señora la pérdida de su bebé, del feto, producto de las lesiones causadas en el potrero en Suacha. Por ende, se configura este tipo amplificador que es la omisión por comisión. Entonces, sin más, sigamos. Continuando frente al tema concreto, al caso presentado, podemos establecer una tentativa y esta se da frente al tipo penal de homicidio en donde el sujeto activo, que es Ramiro, tenía el propósito de cometer el delito, es decir, actuó a título de dolo. En adición a que el tipo penal se comete en la fase de actos ejecutivos donde se propone y pone en peligro el bien jurídico o vida de Laura al momento de apuñalarla y presentándole así una inmediatez temporal entre el comportamiento y la posibilidad de realizar el resultado. Claramente se ve frente a la conducta producida por Ramiro que hay idoneidad para que la misma sea apta y produzca un resultado típico. Hay también univocidad en cuanto a que la conducta de José es apta para producir un resultado típico. La conducta de José es idónea, ya que, perdón, de Ramiro es idónea, ya que la existencia del cuchillo con el fin de apuñalar implica lesividad o puesta en peligro al bien jurídico. Partiendo de lo anterior, se presenta una tentativa acabada en el momento que Ramiro realiza todos los actos ejecutivos necesarios al utilizar los medios elegidos para llevar a cabo la realización de la conducta típica, como lo fue utilizar el objeto cortopunzante y apuñalar a la mujer en el cuerpo.
pero no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad de la gente, ya que en el momento de que se apuñaló a Laura Camila en los órganos vitales y se lograron controlar las hemorragias, dando una oportuna intervención médica y salvando la vida del sujeto pasivo, es decir, el Laura Camila. Ahora bien, frente a la autoría y participación en el caso concreto, se presentan dos formas de autoría y participación. Frente a la autoría, se da una conducta en el evento de que se da la realización del delito de secuestro por varias personas, que son Juan y José, de conformidad con un plan criminal, dándose así un dominio funcional del hecho. De esta manera, Juan y José hicieron un acuerdo común previo a la ejecución del plan criminal. Por eso mismo es que se está dando una coautoría. A su vez, hicieron el reparto funcional de las actividades del plan criminal al definir que Juan llevaría el arma de fuego para coaccionar al conductor del taxi a que manejara se dedicaba a montar las pertenencias de la víctima. Es decir, hicieron el reparto funcional de las actividades. Se daba una coautoría propia, ya que no todos hacían por sí mismos el tipo penal. Es decir, que no todos materializaban el verbo rector del tipo penal y se cometen varios tipos penales. Dichos tipos penales eran el secuestro y el hurto. Ahora bien, en esta modalidad de coautoría impropia hay una imputación recíproca en donde José y Juan responden por todos los tipos penales cometidos en el plan criminal. Pero en el caso concreto, José se sale del plan criminal y comete el delito de acceso carnal violento hacia Laura Camila y el delito de aborto preterintencional. Por ende, responde individualmente los delitos que cometió, sumados a la autoría. También se da una autoría mediata. Esta se da en el momento, pues en adición a la autoría, a la coautoría, también se presenta una autoría mediata, en el momento en que se domina la voluntad de Ramiro y hay intervención de dos personas en la comisión de un delito. En este caso, las dos personas vienen siendo el autor mediato o persona de atrás y el instrumento. El autor mediato, Juan, estaba dominando la voluntad de Ramiro, considerado este como instrumento, para que ejecute el delito de homicidio hacia Laura Camila que se presenta al generarle puñaladas con un arma cortopunzante. De esta manera, Juan, como autor mediato, es el que provoca y se aprovecha de Ramiro para la comisión del delito por coacción, ya que lo amenazó que si no apuñalaba a Laura, lo mataban era él. Juan lo mataba a él. Dicho lo anterior, se puede concluir que Ramiro, que es el instrumento, no responde ya que está anulada su libertad de acción, añadiendo a que hay tipicidad objetiva del instrumento debido a la coacción o fuerza psíquica irresistible. También podemos presentar una forma de participación en el caso concreto. Esta se presenta como una forma de participación de complicidad en el momento donde Alberto contribuye al hecho de José y a Juan a partir de un acuerdo de intervención con ellos dos, que son los que cometen delitos de secuestro y de hurto. En la complicidad hay dolo por parte de Alberto, que generó un acuerdo de intervención previo y expreso. Frente al aporte accesorio pero efectivo dado por el cómplice, se fundamenta en el hecho de que de manera posterior al hecho colaboró con transportar a José y a Juan para que pudieran huir. Partiendo de esto, el cómplice tendrá una rebaja de la pena de una sexta parte. Ahora pasaremos al análisis de antijuridicidad. Recuérdese que la antijuridicidad se divide en dos. La primera es la antijuridicidad formal, que es aquella conducta que, que contraria la ley penal y que esta se hace sin excusa. Recuérdese que las causales que eliminan la antijuridicidad formal son las causales 4, 5, 6 y 7 del artículo 32. Por otro lado tenemos la antijuridicidad material, que es la que consagra pues en primer paso, que hay una puesta en peligro y de un peligro que algunos dicen que ese peligro debe ser efectivo de un bien jurídico tutelado. Por otro lado, tenemos que ver el desvalor de la acción y analizar si estamos ante un caso de un, de un delito tipo bagatela. Ahora entramos en el caso en concreto, por ejemplo, el señor Ramiro. Ramiro, respecto a su análisis de antijuridicidad formal, debido a la condición de instrumento,
con la que sirvió y explicó mi compañero Jason, ahora entramos si está cobijado alguna de esas causales que permiten de que se elimine la antijuricidad formal. Eh, hay una causal que entramos a analizar, es el de estado de necesidad. Eh, Primero analizamos que sí, efectivamente el señor tenía una necesidad de proteger su derecho, su integridad propia. No obstante, aunque sí, estábamos ante un peligro inminente, actual, eh, y no se podría configurar en este estado de necesidad, debido a que este daño que él causa es mayor, ¿sí? Mucho mayor a que él pierda la vida, sino lesiona lesiona a una señora y causa la muerte de un feto. Por ende, en este apartado no nos encontramos ante una ausencia de responsabilidad que elimine la antijuricidad formal. Acá nos podríamos de pronto, y más adelante cuando entremos a la culpabilidad, hablar de un estado de necesidad exculpante, pero esto ya será en su respectivo análisis de esta categoría dogmática. Eh, Ahora, respecto a la antijuricidad formal y material que presentan Juan y José en sus tipos penales, sí, efectivamente contrarian sin justa causa, para, cumpliendo ese requisito de antijuricidad formal. Y en la material también nos encontramos ante una puesta en peligro efectiva a un bien jurídico tutelado, en este caso varios, de hecho, eh, y no nos encontramos ante una conducta bagatela, sino una conducta que sí es propia del interés del derecho penal. Eh, por último, vamos a entrar a un análisis de la culpabilidad, esa última categoría dogmática. Recuérdese que se debe analizar en 3 puntos. Primer punto, sobre la imputabilidad. Sobre este punto, vale decir de que ninguno de los sujetos del caso está bajo una de las causales para adjudicarle esta condición de inimputabilidad. Entonces se encuentra superado este punto. Segundo, se tiene que ver un análisis de la conciencia de la antijuridicidad. Sobre este punto, se ve de que los sujetos son conscientes y entienden claramente y no están sujetos a un error del tipo sobre la conducta que contraria la ley penal. Finalmente entramos a un examen de exigibilidad donde en todos los puntos es exigible hasta que nos encontramos en el caso de Ramiro, específicamente sobre los delitos de tentativa de homicidio y aborto preterintencional, donde el sujeto se encontraba en una situación anormal, justamente la que menciona el artículo 32, numeral octavo, estaba encontrada con una coacción ajena, debido a que se le había dicho que si no apuñalaba a la persona, la señora Laura, si no lo hacía, pues esta persona iba a sufrir un destino igual. Por ende, él se encontraba en una circunstancia eh, anormal de motivación. Por ende, a él, en esta parte, se encuentra en un estado de necesidad exculpante, por lo cual este requisito no se cumple, por lo cual en la parte de tentativa de homicidio y de aborto preterintencional, no cumple con el checklist, por lo cual no se le puede exigir el criterio de culpabilidad. De resto, los demás sujetos pasan en sus respectivos tipos penales estos 3 requisitos. Por ende, a continuación daremos las conclusiones que considera el grupo. Llegamos a este punto final del video, donde acá el grupo va a proceder a recapitular todo lo que se dijo durante este análisis, va a recapitular y va a decir qué tipos penales se van a adecuar a cada sujeto de este caso hipotético. El primero de todos es Ramiro. Ramiro va a responder por secuestro simple en modalidad de omisión por comisión, dado a que él tenía la situación de garantía y cumplía todos los requisitos que ya hicimos en el análisis sobre la omisión por comisión de este sujeto.
Sobre la tentativa de homicidio y el aborto preterintencional, este no va a responder debido a su calidad de instrumento y que en el análisis sobre la culpabilidad, cuando llegábamos a la parte de exigibilidad, descubrimos que él se encontraba motivado por una situación anormal. Por ende, y con base en el artículo 32, numeral 8, él se encontraba en una coacción ajena. Por ende, se encuentra elevada la categoría doméstica de culpabilidad y por ende no se puede configurar estos dos tipos penales. Ahora pasemos al caso de Juan. Respondería por secuestro, extorsión, modalidad de coautor. Este también va a responder por tentativa de homicidio en modalidad de autor mediato. Este también responderá por aborto preterintencional por la misma modalidad anteriormente dicha. José va a responder por secuestro, extorsión, modalidad de coautoría. Este también va a responder por acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir. En calidad de autor directo, va a responder únicamente por aborto preterintencional, debido a que las patadas eran con el fin de causarle una lesión, tal como se vio en los hechos, y no eran buscándole la muerte. Por ende, no va a responder por la tentativa de homicidio. Por último, vamos a hablar de Alberto. Alberto solamente va a responder por el secuestro extorsivo en modalidad de cómplice, debido a que, como lo explicamos en su respectivo análisis, él nunca tuvo un dominio funcional del hecho, él solamente prestó el vehículo de huida, que independiente de que hubiera estado no en la ejecución del iter criminis, pues se hubiera consumado, de todos modos. Sin más, queda decir que muchas gracias. Quedamos atentos a cualquier sugerencia, crítica y hasta la próxima.